Esta noche, delante de ti, Padre, venimos humildemente a postrarnos, a reconocer, a entregarte, a solicitar todo aquello que tienes para nosotros, Padre. Te reconocemos como el único y Dios verdadero, omnipotente, majestuoso, digno de toda honra, gloria y adoración. Y a pesar de todo eso, o sobre todo eso, nuestro amoroso Padre. Gracias, gracias por ese lugar inmerecido, único que tú nos brindas. Gracias por siempre buscar nuestro rostro, tú primero. Gracias por poner todo tu pensamiento a nuestra disposición. Hoy nos preparamos a ver otra porción de tu palabra y encontrar en ella secretos, consejos, enseñanzas que siempre tienes para nosotros. Te alabamos y te damos gracias porque sabemos que tú cumplirás el propósito el día de hoy. Pues oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta ocasión quiero platicar un poco de alguien que aparentemente conocemos mucho y que tal vez no conocemos tanto. Este es el hermano Pablo, el apóstol Pablo. Y digo que lo conocemos mucho porque leemos mucho de sus escritos siempre. Pero hoy vamos a tratar de presentar algunas cosas características de él. Y vamos a empezar diciendo que esta plática viene un poco a tratar de esclarecer, sin ser muy definitiva. Recuerden que hay cosas que la Biblia enseña y asegura con toda claridad, sin posibilidad de variación, pero hay otras cosas que nosotros tratamos de ajustar como un rompecabezas, y en este caso, yo les voy a expresar lo que yo he considerado acerca de la porción donde dice en 1 Corintios 11:23, que con frecuencia lo mencionamos durante el memorial de la Santa Cena, que el apóstol Pablo hace mención diciendo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pero en la Biblia, buscando, hay que encontrar porciones donde el apóstol habla para entender a qué se refiere aquí. Antes de llegar a este punto, me gustaría un poco hablar de Pablo como persona antes de su encuentro con el Señor Jesucristo, antes de ser hecho un apóstol. Él sabemos que se llamaba Saulo, que era de un lugar de Tarso. En alguna porción de la Biblia, él mismo, cuando se describe a sí mismo, nos dice que fue educado por Gamaliel. Gamaliel era un erudito en la cultura
de aquellos tiempos de Antioquía, que era de una formación helenística, se llama, porque recordemos que esos territorios que en los tiempos de Jesús estaban dominados por los romanos, antes de los romanos fueron dominados por Alejandro el Grande, que era macedonio, con una formación griega. Este término helenístico se refiere a que su formación era de origen griego. Al ser él era ciudadano romano, a pesar de ser del pueblo hebreo, él se describe hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, de la tribu de Benjamín. Entonces, a pesar de ser hebreo, él era con la ciudadanía romana. Y entonces esto quiere decir que él tenía un lugar especial, no era una persona realmente común, y su educación con Gamaliel pues lo certifica porque, les digo, él era un erudito que no iba a educar a cualquier persona. Esto más adelantito lo toco, tal vez quedaría bien aquí, pero luego me hago líos con mis notas, así es que no lo voy a mencionar hasta donde está en la lista. Les voy a comentar que Pablo, debido a esta educación con Gamaliel, cuando él va a Jerusalén, que va especialmente a perseguir a los cristianos, pues pensaba que lo que ellos hablaban eran unas blasfemias. Lo hacía con mucha autoridad, pues él en realidad era un teólogo, conocía a profundidad todo lo relativo a la ley judía. Eso lo explica la Biblia misma. De lecturas seculares, yo llegué a conocer una información que, bueno, como es de tantos años y no hay realmente un rastro muy histórico que se pueda seguir, pero allí en esa especie de biografía decía que Saulo había sido hijo de un hijo de Antipater o Antíprate, que en algún momento fue gobernante de Israel, pero era hijo de Herodes, Antipater. Pero ese hijo en algún momento intentó tomar el gobierno un poco antes de que le fuera otorgado de parte de su papá. Llamaríamos eso como un golpe de Estado, como un adelantarse a los tiempos y despojarlo. Y al descubrir Herodes Antipas que había esa maquinación en su contra, encarcela a su hijo y termina ejecutándolo. Y a unos hijos que él tenía con otra esposa anterior a la que tenía en ese momento, de esos hijos era descendiente Saulo, o sea, era nieto de Herodes Antipas. Pero al ser hijo de una persona que había intentado dar un golpe de Estado, pues es completamente arrojado de la familia gobernante, desconocido,
y criado al parecer por una familiar, prima o tía, que vino siendo Priscila, que también se menciona ahí en la Biblia como pariente participante de la familia gobernante del rey Herodes. Esto un poco al margen nos hace ver que Pablo era una persona importante, de una gran personalidad, con mucho conocimiento, pero en Segunda de Corintios, en el capítulo 12, a partir del versículo 1, él dice, no me conviene gloriarme. Aquí empezamos a ver el carácter de Pablo. Continuando en el capítulo 10, versículo 15, él hace mención de que los discípulos de la iglesia de Corintios, donde él los había llevado a la palabra de Dios, los había evangelizado, los había discipulado, lo consideraban muy suave en comparación con otros a los que él llama falsos apóstoles, que sí eran exigentes con el pueblo, buscaban y les hacían presiones, les obtenían recursos económicos de ellos, todo lo contrario de Pablo. Y entonces él empieza un poco a tratar de, pues de hacer una diferencia y hacer ver a sus discípulos quién era un verdadero siervo del Señor. Y entonces él dice que él no desea compararse con los que se alaban a sí mismos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, pues aquellos no son juiciosos, o sea, no tienen juicio. Pero posteriormente en el versículo 11, capítulo 11, versículo 1 dice que le toleren un poco de locura, porque él acaba de decir que aquellos que se comparan, que se miden, que se gratifican, que se alaban, no tienen juicio, no son juiciosos, lo cual quiere decir que están locos. Entonces dice, tolérenme un poco de locura, y en el versículo 5 les dice que él en ninguna manera es inferior a esos falsos apóstoles, falsos ministros, a los que ellos sí les prestan atención y sí les dan un lugar. Porque a partir del versículo 9 de ese mismo capítulo 11 dice que él delante de estos discípulos fue humilde, no les fue carga, o sea, él mismo se trabajaba para su sustento. Y en ese momento en que había falsos apóstoles, falsos ministros, él tiene que un poco hacer la comparación entre ellos y él mismo. Y entonces dice en el versículo 22 que porque ellos son hebreos, yo también, que porque ellos son ministros de Cristo, yo más, que porque ellos trabajan, yo tengo muchísimo más trabajo. He recibido azotes, cárceles, peligros de muerte. He sido azotado 40 veces menos una y con vara en varias ocasiones. He sufrido 3 naufragios. En uno de ellos pasé un día y una noche como náufrago en mitad del mar. He andado en caminos peligrosos, con peligros de ríos, con peligros de ladrones, con peligros de mi nación, pues los judíos en una ocasión lo apedrearon y lo dieron por muerto, lo dejaron como muerto tirado en la calle, pero el cuidado del Señor pues lo restableció.
También en peligro de los gentiles, porque ahora también los gentiles eran sus enemigos, pues tenían órdenes del Imperio Romano de detenerlo. Con peligros en la ciudad, peligros en el desierto, en el mar, en medio de falsos hermanos, con mucho trabajo, con mucha fatiga, muchos desvelos, hambre, sed, ayunos, frío, desnudez, y encima de todas esas consideraciones todavía preocupación por las iglesias y por esos hermanos que así lo demeritaban. Entonces, en el capítulo 12, versículo 1 de ese libro de Segunda de Corintios, dice, vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Aquí dice también más adelante que esto que él va a comentar sucedió hace como 14 años, mismos en los que él nunca había hablado ese tema, pero que ahora viene a hacerlo porque es necesario para que el pueblo, los discípulos no se pierdan con esos falsos maestros. Y entonces él dice que estas visiones hay de diferentes tipos. Hay visiones que se pueden ver delante de nosotros como una película. Hay visiones en donde nosotros es como una obra de teatro y estamos inmersos en lo que está pasando y estamos actuando. Hay otras visiones en donde nosotros, el que tiene la visión, solamente es como un espectador que lo ve como una película. Y algunas veces es como espectador de su propia película. Puede llegarse a ver interactuando en la visión, pero él permaneciendo en una posición como de quien está mirando esa visión, esa película, delante de sus ojos. Entonces son de diferentes formas, pero todas esas se consideran visiones. Y revelaciones son cuando un conocimiento que ya hemos recibido de parte de la palabra de Dios nos trae como un flashazo de entendimiento, de explicación, de comprensión de lo que es esa enseñanza y ese pasaje quiere decir. Esas son las revelaciones. Entonces, Pablo dice que a él le aconteció hace un tiempo y que no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, porque él en su visión no logra entender si solamente fue su espíritu, en espíritu estuvo interactuando en esas cuestiones o si todo su ser. Yo pienso que fue en espíritu, pues la palabra de Dios dice que en la sangre no hay lugar para carne y sangre como la que tenemos aquí en la tierra. Entonces yo pienso que fue llevado en el espíritu fuera del cuerpo. Su cuerpo permaneció posiblemente postrado como en oración y su espíritu fue el que recibió esa interacción con el Señor, dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Aquí yo creo que lo recibió de Dios Padre, porque lo que recibió fue que todo lo que Jesús vivió con sus discípulos, él en ese momento lo aprendió. Yo lo creo así porque cuando esto sucede para mí durante ese tiempo en que él está sin vista, en que no comió ni bebió, permaneció en oración en una casa a solas, hasta que llega un discípulo y le devuelve y le restaura la visión, y enseguida de eso que sucede, él se bautiza y empieza a predicar al Señor Jesucristo. Entonces, ahí desde una predicación poderosa que él empieza a desarrollar, ya conocía todo lo relativo al Señor Jesucristo y yo pienso que lo recibió en ese plazo, en una inmersión en toda la vida como la vivieron los discípulos que convivieron físicamente con Jesús, pero
que Pablo no había tenido la oportunidad, él no lo había conocido en los tiempos en que Jesús vivía, sino hasta ese momento en que es arrebatado al tercer cielo. Ahora bien, dice que para que no fuese exaltado sobremanera, Dios le dio un aguijón en la carne, que otro día quizá profundicemos en ese punto. Y en el cual dice en el versículo 8, he rogado 3 veces a que el Señor me lo quite, y en el versículo 9 dice que Él le ha contestado esas 3 veces, no, bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces así él aprendió en esa dirección de Dios que él tenía que no exaltarse, no parecer poderoso, sino más bien gloriarse en sus debilidades. En el versículo 11 dice que se ha hecho un necio, me he hecho un necio al gloriarme, pues yo debía ser alabado por ustedes. Y ya vimos que los que se glorían a sí mismos son insensatos, son locos, o sea, necios, no cuerdos. En el versículo 14 dice que les va a visitar, dice yo voy a ustedes y no les seré gravoso. O sea, no piensen que porque yo voy es porque para que no tenga yo que trabajar y ustedes cuiden de mí, no. Dice, porque yo no busco lo de ustedes, sino que los busco a ustedes. Y en el 15 dice, y yo gastaré lo mío con placer, o sea, no importa que yo para mí mismo y para lo que se requiera, gaste mi dinero, porque aún yo mismo me gastaré del todo, aunque amándolos más, sea amado menos. Aquí vemos cómo Pablo se entristecía de ver que él, que había sido humilde, noble, que jamás había hecho mención de todo lo que él padecía para poder predicarles ese evangelio, para darles ese discipulado, fueran ellos más atentos, más receptivos, alabaran más a los falsos ministros que no eran para nada como él, que sí buscaban obtener ventaja de ellos y que sí se alababan a sí mismos. Ahora, hasta aquí vamos a dejar nuestra presentación de Pablo por el día de hoy. Es muy extenso lo que tendríamos que analizar de él, de su carácter, de su predicación. Pero aquí buscamos solamente presentar a Pablo para conocerlo como un ministro excepcional. Definitivamente él es excepcional, con una super predicación, con una super manifestación de los dones, con un super servicio, pero en todo eso es muy semejante a nuestros ministros. A la persona que a ti te ministra es muy semejante. ¿Por qué? Porque tienen la misma carga, tienen los mismos sufrimientos. También el objetivo era entender cómo él pudo conocer todos los detalles del Evangelio, siendo que no había estado conviviendo con Jesús durante su vida. Un poquito hablar de las visiones y revelaciones para que sepamos que eso existe y estemos abiertos a que Dios se manifieste a través del Espíritu Santo a nosotros como Él desee, incluyendo visiones y revelaciones. También que veamos cómo el apóstol Pablo nos pone un ejemplo de que cuando nosotros tenemos visiones, tenemos revelaciones, sufrimos penurias, lo que debemos de hacer es guardar silencio. Esas no son cosas para andarse contando porque la gente ni las va a valorar ni las va a entender. También vemos que otros debieran alabarnos y no nosotros mismos. Muchas veces uno siente que es injusto porque uno lo da todo, como dice el apóstol Pablo, aquí me gastaré del todo yo por el amor que les tengo y aún así, pues es menospreciado.
Pero gloriarse uno a sí mismo es insensato, es loco, es sin juicio, según el mismo apóstol lo acaba de mencionar. Ahora, en la vida de los ministros hay muchas luchas por reconocimiento, por el ego, por querer sobresalir, por querer recibir adulación. Y te voy a decir una cosa, si nadie te da reconocimiento por lo que tú haces en tu congregación, por el servicio que tú das, mejor, mejor, mejor. Porque el Señor Jesucristo dice en Mateo 6, versículos 1 y 2, guárdate de hacer justicia para ser visto. Porque cuando las personas hacen eso, hacen cosas buenas, pero quieren que la gente se dé cuenta, se entere, dice que no tendrán recompensa. Que no hagas como los hipócritas que lo hacen para ser alabados, porque de cierto ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú tengas que dar un testimonio de cosas que tú has sufrido, que tú has dado, que tú has gastado, que tú has padecido por causa del ministerio o quizá de otros también, no digas, no digas esto me pasó o esto lo regaló fulanito o lo costeó perenganito o este trabajo lo hizo tal persona, porque le quitamos esa recompensa. Cuando se recibe la recompensa aquí en la tierra de la alabanza del hombre, de decir, ay, qué buena persona, ay, mira qué espléndido, ay, mira qué bien lo hizo, hemos perdido la recompensa celestial. Entonces, si nunca saben qué trabajos hicimos, qué cosas ofrendamos, qué cosas regalamos, qué gastos costeamos, mejor, mejor, porque entonces nos espera la recompensa celestial, que es 1000 veces mejor que la alabanza terrenal. Pero tampoco como siervos caigamos en esa injusticia, como estos discípulos de Corintios a los que Pablo les dedicó más de año y medio, desde que llegó, los discipuló, los evangelizó primero, luego los discipuló, estableció iglesias, nombró, nombró ministros para que tuvieran cuidado de esos siervos, para continuar sus viajes misioneros, y resulta que era menospreciado. No hagamos eso. Yo les recomiendo que si tienen oportunidad lean las dos cartas, la de primera y segunda de Corintios. Habla mucho Pablo de cómo en las iglesias, a pesar de que el ministro se esfuerce con darles lo mejor, entran divisiones, entran enseñanzas de otros lados que se filtran y hacen daño, entran críticas, murmuraciones, se desvalora a los ministros, que ya hemos hablado alguna vez que el ministro no es el mejor, no es el más guapo, no es el que mejor habla, no es el que más sabe, no, porque Dios dice que escoge lo vil y menospreciado, para que lo que tú veas allí, que habla, que puede predicar todo un sermón, que puede darte una consejería, que puede apoyarte, que puede alimentarte, que puede consolarte, todo eso proviene de Dios. La gloria siempre sea para Él. Vamos a darle gracias. Padre amado, gracias. Gracias porque tú nos compartes, Señor, de tantas cosas hermosas, porque aún con todo lo que Pablo sufrió, para nada se parece a lo que Cristo llevó por nosotros por amor. Queremos ser semejantes a Él, a Jesucristo. Y nos ayuda a tener el ejemplo de Pablo. Y queremos aprender, Señor, de nuestros hermanos de Corintio, a no cometer esos errores.
a darle valor y respeto a nuestros ministros y amarlos. Nos despedimos con gozo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.